Hola, ¿qué tal? Excelente día. Bienvenidos a esta nuestra segunda clase de la segunda unidad de nuestra materia, de nuestra, perdón, de nuestra materia Teorías de la Personalidad. Continuamos hablando acerca de la personalidad desde el humanismo. Y como recordan ustedes, la clase pasada, la sesión pasada, comenzamos a hablar sobre esta tercera fuerza que es el humanismo, y dentro de esta tercera fuerza comenzamos a hablar de la Gestalt, que obviamente entonces está insertada dentro de estas corrientes humanistas. Recordarán que le llamábamos la tercera fuerza para diferenciarla de la primera fuerza, que sería las corrientes psicoanalistas, y la segunda fuerza, que serían las corrientes cognitivo-conductuales, esto señalado a partir de su metodología y la filosofía de ambas, bueno, más bien de las tres, ¿verdad? El humanismo y la Gestalt, como vamos a ver ya en esta sesión, van a teorizar sobre las posibilidades que tiene el ser humano en su crecimiento y de esta manera ser ese ser humano, valga la redundancia, que ya no se va a considerar como un ser patológico, es decir, como un ser enfermo, según lo vio la psicología conductual y la psicología o el psicoanálisis, las corrientes psicoanalíticas. Entonces ahora esta tercera fuerza, este humanismo, lo va a ver más bien como un ser dotado de amor, dotado de libertad, de esperanza, que aspira a estos puntos, a estos aspectos, así como a la autorrealización, a la satisfacción, a la felicidad, e incluso aspira a una espiritualidad, que no tiene que ver con ningún tipo de religión. Desgraciadamente muchas personas confunden religiosidad con espiritualidad y son dos cosas completamente diferentes. Entonces, repito, el amor, la libertad, la esperanza, la autorrealización, la satisfacción, la felicidad y la espiritualidad humana van a estar dentro de este nuevo paradigma de la psicología humanista. Y en este sentido, el enfoque de la Gestalt pues se va a desarrollar a partir de la ruptura de su fundador, Fritz Perls, que ahorita me van a hablar de él, con el psicoanálisis. Como vamos a observar, Perls va a estar fuertemente influenciado por modelos sistémicos, por teorías de la percepción, que sería el inicio de la psicología de la Gestalt, por la filosofía existencialista y por la fenomenología, así como por el budismo zen y también podríamos decir por la situación histórica social en la que Peirce vive, que es la segunda mitad del siglo XX, bueno, la época en la que comienza a desarrollar ya fuertemente su teoría, porque también ahorita me van a hablar del nacimiento de Peirce. Entonces, el desarrollo de la terapia, de la Gestalt como tal, pues ya se va a dar fuertemente, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Hay otros modelos que pertenecen a estas corrientes humanistas. Ya la semana pasada habíamos hablado de la teoría de Maslow, de la teoría de Rogers, y hoy terminaremos, una vez de haber terminado con las ideas de Peirce, con el desarrollo de la teoría de Peirce, pues vamos a hablar también sobre la teoría de Viktor Frankl. Pero comencemos ya de lleno, de una vez, con nuestra clase del día de hoy. ¿Vale? La logoterapia de Viktor Frankl. Bueno, se dice que la Gestalt
surge básicamente en Alemania con los trabajos de tres psicólogos que se van desligando tanto de los enfoques conductuales como de los enfoques psicológicos del psicoanálisis, y ellos van a fundar esta teoría de la Gestalt o Gestalt, y posteriormente la va a retomar Fritz Perls, que como vamos a ver le va a dar absolutamente pues todo un desarrollo, ¿no? Este nuevo modelo va a subrayar las posibilidades de crecimiento, como les decía hace ratito, que los seres humanos experimentamos en el momento presente, en el aquí y el ahora, que esto es algo que no debemos de perder de vista. El desarrollo de las teorías humanistas se van a centrar en el presente, en el aquí y en el ahora, y en este sentido, la Gestalt también nos habla de este punto. La Gestalt se va a centralizar en algo que se traduce al español como el darse cuenta. Este es un punto muy importante, ¿no? Va a promover este darse cuenta para que la personalidad se vaya desarrollando y el individuo pues vaya hacia su crecimiento, ¿no? Bueno, nos dice aquí nuestra imagen que en un momento determinado ya había en el panorama del siglo XX, del panorama de la psicología del siglo XX, pues varias teorías, varias propuestas, vamos a llamarle así. Y entonces era menester irlas clasificando para identificar pues cuáles eran sus características, cuáles eran sus aportes, y sobre todo también poder identificar cuándo, como dice aquí en nuestro texto, cuándo estamos hablando de Gestalt, ¿no? Nos dice, ahora conocemos la historia del creador, es decir, de Peirce, que bueno, obviamente ustedes ya hicieron su biografía. Era considerado un personaje muy controversial porque tenía muchísimas facetas que podríamos señalar como positivas o negativas, y que, como vamos a ver ahorita, pues esto queda definitivamente superado, ¿no? Entonces, había muchas propuestas en el momento en que Peirce va desarrollando su Gestalt. Nos dice aquí, por ejemplo, tenemos las psicoterapias tradicionales, que era ya el análisis propiamente de Freud, el análisis de Jung, la propuesta de Adler, y pues algunas otras escuelas que se fueron desarrollando al margen de este psicoanálisis, y que más adelante pues obviamente también van teniendo fuerza, ¿no? Me pienso, por ejemplo, ahorita el desarrollo de la teoría psicoanalítica de Lacan, que es bastante complicada y que bueno, pues no nos toma el curso ahorita hablar sobre Lacan. Bien, después teníamos estas teorías, estas terapias que se van desarrollando dentro del orden de la psicología humanista, que era, por ejemplo, la teoría desarrollada por Rogers, la teoría de Peirce y la teoría bioenergética de Lowens, que es también, ¿qué les puedo decir? Bastante interesante. Lowens tiene propuestas corporales del desarrollo de la personalidad bastante interesantes, que no vienen manejadas en este programa, pero que prometo apurarme
y darles o que sea una probadita de 1 hora de la propuesta de Lowen, a ver qué les parece. A mí me ha servido muchísimo en muchos aspectos, sobre todo ahorita que ya prácticamente estoy llegando a los 50 años. La teoría bioenergética de Lowen es maravillosa, pero bueno, lo dejo abierto para el final de, que sea como nuestro cerrar con broche de oro la teoría de Lowen. Claro, siempre y cuando cumplamos con los objetivos del programa. Terapias de grupo, el psicodrama, no sé si ya les habrán hablado en las otras materias sobre lo que es el psicodrama, si no más adelante lo hacemos, cuando estemos en presencial. La terapia grupal tradicional, los grupos de autoayuda, vamos a decirlo así, algo muy similar, que serían las terapias familiares, y el análisis transaccional, que esa propuesta sí he de decir que la conozco muy poco, ¿no? Y las teorías cognitivas, bueno, las teorías cognitivo-conductuales, que es propiamente lo cognitivo, que también hay muchísimo que rescatar de lo cognitivo, el conductismo propio como tal, y la biorretroalimentación o biofeedback, ¿sale? Digamos que al momento en que esta científica, Elizabeth Hoggins, hace esta clasificación, ella va encasillando entonces esas terapias que han ido surgiendo hasta ese momento dentro de ese esquema, dentro de ese rubro. Y bueno, antes de pasar a la diapositiva siguiente, me gustaría señalarles que Peirce pues, fue el fundador de este enfoque gestal. Él fue retomando este concepto de gestal que, por cierto, no les había comentado, no tiene una traducción exacta al español, es una palabra alemana que ha recibido como diferentes interpretaciones, pero que nosotros vamos a manejar en un sentido muy general como una imagen no cerrada. Eso es lo que, grosso modo, tendría que ser una gestal. Se encarga de estudiar cómo es que los seres humanos percibimos nuestro entorno y va a proponer que el ser humano percibe este entorno de una forma integral, ¿sí? Quiero decir de una forma total, es decir, no va a percibir los fenómenos aislados, sino que los va a integrar y los va a configurar para tener una idea de la realidad que está experimentando. Y en este sentido, entonces, hay que tomar en consideración que cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos que ha pisado este planeta, tenemos experiencias diferentes y desde este punto no podríamos llegar a hacer generalizaciones como las hemos visto en el psicoanálisis o en algunas otras teorías convencionales. El término de la gestal puede traducirse, les decía yo hace ratito, como configuración, una configuración formada por una forma que sería señalada como fondo y figura. Sé que están viendo teorías de la psicología, entonces no voy a ahondar mucho en esta cuestión, pero recuerden ustedes que el todo se conforma de fondo y figura y que en un momento determinado nosotros prestamos atención al fondo y entonces esto se convierte en figura y la figura desaparece, sí, se convierte en fondo y luego sucede lo contrario, la figura se convierte en fondo y lo que era fondo se convierte en figura. En este sentido, la percepción significa configurar o darle forma a la realidad de acuerdo a las experiencias individuales de cada uno de estas. Si no mal recuerdo, les vuelvo a hablar de un ejemplo muy sencillo que alguna vez me pusieron mis profesores, en donde me decían ellos que si yo en este momento tengo clase, ¿sí? Estoy asistiendo a una clase y también tengo un poco de hambre, digamos que ahí tenemos o ahí podemos señalar nuestro fondo y nuestra figura, ¿no? Nuestra figura sería la clase a la que estoy asistiendo, a la que estoy poniendo atención, y entonces
el fondo sería este sentir hambre. Si yo no sacio esta situación del hambre, de esta necesidad básica, que ya lo hablamos la semana pasada con la pirámide de Maslow, este fondo va a ir cobrando fuerza. Dentro de mí lo voy a ir experimentando como algo verdaderamente importante. Y entonces se va a transformar y va a pasar de fondo a figura, de tal forma que mi atención y mi percepción se van a concentrar precisamente en esa situación fisiológica que es el sentir hambre, y la clase que estoy atendiendo va a pasar a segundo plano, convirtiéndose en fondo, ¿sí? El hambre se convierte en figura, es decir, se presenta en primer plano, mientras que la clase que estoy atendiendo se convierte en fondo, pasando a segundo plano. Esto ya lo habían estudiado psicólogos como Kurt Lewin, como Kafka. Hay por ahí tres personajes que habían desarrollado esta idea de la Gestalt, y que pues definitivamente Peirce va a retomar y va a darle pues este sentido, ¿no? Yo les decía la semana pasada que de acuerdo a la idea del humanismo, el ser humano se va desarrollando con relación a las circunstancias que lo rodean. Esto sería el fondo. El concepto básico y fundamental de la Gestalt es el campo organismo, organismo, entorno, esta dualidad. Y este concepto es similar a la red de interrelaciones que nosotros vamos a tener en un momento determinado en una situación presente. Por eso es que cada campo es único, cada momento es diferente. Este ejemplo que yo les ponía del hambre y de la clase van a ser completamente diferentes en todo momento. Recuerden que yo les decía, cuando ustedes se dirijan a la cocina o tengan la posibilidad de saciar esta hambre, entonces esta hambre se va a transformar nuevamente en fondo, va a quedarse, digamos, atrás. Y si continuamos con la clase, entonces la clase se va a convertir nuevamente en figura. No estamos hablando de situaciones estáticas, sino de situaciones dinámicas que se van modificando a cada momento. Y esto sucede en absolutamente todas nuestras experiencias. Ahora, ¿qué nos dice la Gestalt con respecto a la personalidad? Bueno, la Gestalt se señala que la personalidad deriva de la interacción que tiene la persona con su entorno. Ya les había dicho hace ratito esto. Considerando este concepto básico de campo, organismo, entorno, ¿sí? En este caso el ser humano y su entorno, ¿no? Sin embargo, el enfoque de las corrientes humanistas y de la Gestalt acerca de cómo se desarrolla la personalidad en el ser humano va a ser diferente a las otras dos corrientes, porque tanto la Gestalt como el resto del humanismo indican que la personalidad no va a estar, escuchen bien, no va a estar determinada por hechos pasados exclusivamente. Ojo lo que estoy diciendo. La personalidad no está determinada exclusivamente por hechos o acontecimientos pasados. Tampoco considera que la personalidad es inmutable, sino todo lo contrario, que la personalidad es mutable, es decir, cambia, se transforma. De tal forma que entonces estas corrientes humanistas y esta Gestalt señalan que la personalidad se va a desarrollar
debido a la acumulación de experiencias que la persona, que el ser humano, va generando y va integrando a lo largo de su vida, a lo largo de su existencia. Entonces, la personalidad se desarrolla continuamente, no como una situación fija, tal como lo considera el psicoanálisis, y tampoco se define exclusivamente por el comportamiento según el conductismo, ¿no? De hecho, dentro del desarrollo de la personalidad se desarrolla la percepción que tenemos los seres humanos de nuestro entorno. En términos generales, el desarrollo de la personalidad se va a determinar por 3 factores. Primero, la historia de vida, ¿no? La historia de vida es una serie de acontecimientos que cada individuo vive. En esto se va a incluir el aprendizaje, las relaciones familiares, la situación histórica, los logros personales, los fracasos, las ideas, las actitudes, las fantasías, todas aquellas situaciones que configuran la vida de una persona. Este punto que les decía ahorita, la situación histórica, la vamos a ver indiscutiblemente con la vida de Víctor Frank. Y bueno, de todos ellos, porque finalmente también hay que pensar que los desarrolladores de la Gestalt, no solamente Peirce, sino todos los que de alguna manera fueron sus discípulos y comulgaron con él, les toca vivir la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y el desarrollo de la filosofía existencialista, y todo esto va a ser el caldo de cultivo para desarrollar estas teorías humanistas. Entonces, imagínense si es cierto o no es cierto que las situaciones históricas también importan. Y esto es algo que las otras 2 teorías no señalaban, ¿no? Los logros personales y los fracasos, por supuesto que estos también me van a marcar, positiva o negativamente, pero me van a marcar, ¿no? Dentro de las relaciones familiares, piensen ustedes, el lugar que yo ocupo dentro de mi sistema familiar, si soy la primogénita, como es mi caso, o si soy los hijos sándwich, ¿no? Los del medio, o si son los benjamines, es decir, si son los hijos menores. Todo eso va desarrollando nuestra personalidad. El segundo punto después de la historia de vida sería la satisfacción de las necesidades. Recuerden ustedes las ideas de Maslow. Entonces, la satisfacción de las necesidades se relaciona con las cualidades, con los defectos y las capacidades que tiene cada individuo para obtener lo que necesita, ¿no? Una necesidad se va a relacionar con todo aquello que el organismo requiere para su supervivencia. Recuerden, tengan presente en todo momento las ideas de Maslow y de la manera en cómo las personas satisfacen esas necesidades está determinada por la historia de vida personal y por el modo en que se han satisfecho necesidades anteriores. Muy sencillo. Si a mí dentro de mi núcleo familiar me dicen que no puedo, que no tengo las características, pues entonces a la hora que yo quiero satisfacer una necesidad, me voy a quedar en no puedo, porque yo no sé saciar o no sé solucionar eso debido a mis características, ¿no? Hace unas semanas, mi hija, la menor, que tiene 12 años, nos hablaba de que no sabía qué dedicarse en la vida. Ya estaba visualizando todas estas posibilidades profesionales
que puede tener, ¿no? Desde la medicina, que le llama mucho la atención, la química, tiene dotes para la química, etcétera. Y justamente nos hablaba la niña de eso cuando estaba a punto mi madre, mi hermosa madre que está dentro de este entorno familiar, pues estaba a punto de decirle que ella no podría estudiar medicina porque no le gusta estudiar. Inmediatamente fue muy curioso, ¿no? Porque tanto su papá como yo cortamos ese comentario que mi madre estaba a punto de decir. Y como tenemos más o menos la misma orientación, pues ambos le dijimos que él ya podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando verdaderamente estuviera convencida de que lo quiere hacer, porque eso implica forzosamente pasar obstáculos, ¿no? Saltar por ahí bardas, etcétera. Entonces, ahí es donde influye, según la Gestalt, estas relaciones familiares. Si por el contrario, nosotros le hubiéramos dicho a nuestra hija esto que mi mamá pretendía, no, tú no puedes estudiar medicina porque para esto se necesita estudiar mucho y tú no quieres estudiar, pues imagínense, ¿no? Se van fijando los introyectos que les decía alguna clase pasada en nosotros. Es que así se fijan los introyectos, ¿no? Pero buenas noticias, nos dice la Gestalt y en sí el humanismo, que nosotros somos los responsables de cómo manejamos estos introyectos. Sí, a querer o no, nosotros somos los responsables. Y entonces podemos ir transformándonos. Pero bueno, vamos con el tercer punto. Según los términos que el humanismo considera que son los generadores o desarrolladores de la personalidad. Ya hablamos de la historia de vida, hablamos de la satisfacción de las necesidades, vamos ahora con el autoconcepto, ¿no? El autoconcepto se relaciona con la historia de cada ser humano que a lo largo de su vida pues va generando de sí mismo, ¿no? Es decir, la historia que cada ser humano cree de uno mismo. Es muy parecido a la autobiografía que se desarrolla a diario y que se va enriqueciendo con la opinión que tienen otras personas. Pero el autoconcepto, como su nombre lo indica, pues es mi yo, es la opinión que yo tengo sobre mí mismo y cómo está desarrollada esa opinión sobre mí mismo a partir de la relación que tengo pues con todos los demás, ¿no? Bueno, continuemos. Entonces, les decía yo hace ratito, sí, efectivamente, las demás personas pueden pensar o decir de mí cualquier cantidad de cosas, pero es mi responsabilidad mía, de mí y no de nadie más. Y aquí es con lo que difiere con el conductismo y el humanismo, con el conductismo y con el psicoanálisis. Siendo mi responsabilidad, yo voy a decidir cómo desarrollo esas cuestiones, ¿no? Fíjense bien, nos dice aquí la imagen, ponemos al hombre en el centro de la psicología y es él el que va a decidir, ¿no? El desarrollo de la Gestalt, obviamente, va a ir generando el desarrollo de la psicoterapia Gestalt, que, como nos dice aquí, es un método demasiado bueno para utilizarlo solo en cuestiones terapéuticas y solo con cuestiones de enfermos. Y aquí voy a hacer una pausa haciendo dos puntos importantes. Número uno, sí, es demasiado buena como para aplicarlo única y exclusivamente a la terapia. Y entonces la Gestalt se convierte en un estilo de vida. Este es el primer punto. Y el segundo, no solamente es para las cuestiones enfermas,
porque al final de cuentas lo que tiene el psicoanálisis y el conductismo es que se va a enfocar en las patologías. Aunque el humanismo no habla nunca de patologías, esto quiero dejarlo muy claro, pero sí de cuestiones enfermas o de cuestiones que hay que modificar. Fíjense ustedes, el humanismo no nos habla de esas situaciones, ¿no? Bueno, me voy a regresar. El humanismo se va a fortalecer en 3 puntos importantes, en el desarrollo de 3 puntos importantes y por lo tanto más que esenciales, ¿no? Primero, satisfacer las necesidades del individuo, expresar las emociones que van a reivindicar los sentimientos y sobre todo también la valorización de nuestro cuerpo. Esto es algo bien importante, ¿no? El humanismo, bueno, y sobre todo la Gestalt, se van a enfocar como segundo punto al derecho de ser diferentes, únicos y especiales. Por eso es que yo les he dicho ya, creo la tercera ocasión, no tenemos categorizaciones en el humanismo, porque todos tenemos este derecho a ser únicos, diferentes, específicos, especiales, etcétera, ¿no? Y el último punto, a realizarse, a identificar nuestros propios valores, tanto individuales como sociales, como espirituales, y a no ser limitados simplemente por la voluntad de otros, a no limitarse al tener y hacer, que es lo que esta sociedad nos enseña. Ojo, no está peleado, pero no es el punto principal del ser humano, porque de allí devienen muchísimos de nuestros problemas. Y caray, en verdad qué pena que tenemos 1 hora para desarrollar esto, pero bueno, sí quiero resaltarlo, ¿no? No podemos limitarnos solamente al tener y al hacer. Estar comprando. Pareciera ser que eso me da un estatus y eso es vacío, porque al final puedo tener 10 pares, 20 pares, 30 pares de zapatos, puedo tener vestidos de marca, es más, puedo tener casas con lujo y a final de cuentas sigue presente en todo momento ese vacío existencial. Y si no, díganme por qué gente con riqueza se suicida, ¿no? Por ejemplo, porque está ese vacío, porque el tener y el hacer no son suficientes. Yo pienso mucho en todas estas estrellas musicales que tienen y que hacen y que finalmente no son felices. Se viven en la necesidad de adquirir cosas y en la drogadicción y no se encuentran, ¿no? Entonces, la Gestalt va a proponer el ser. Esta es la parte más hermosa y más importante, ¿no? La psicología, bueno, ahora sí cambiamos un poquito. La psicología humanista va a querer deshacerse de estos conceptos dogmáticos de salud y de enfermedad, de normal y de anormal, o de normal y patológico. ¿Sí? Nos damos cuenta que a final de esto, tanto el psicoanalista como el conductista van a determinar quién está, y lo digo entre comillas, mal y quién está bien. Como que quién necesita terapia y quién no necesita terapia. Entonces,
El humanismo se niega rotundamente a trazar esta línea entre malestar existencial y enfermedad. La psicología humanista va a partir de la idea de que en principio todos los comportamientos humanos son normales. Escuchen bien. Todos los comportamientos humanos son normales y pone acento en desarrollar el potencial de los individuos. El humanismo no cree tampoco en la separación de causas y consecuencias, que es lo que va a estar buscando las otras dos propuestas, las otras dos teorías. Y propone o cree que el hombre es un sistema global, es un sistema abierto, es un sistema que tiene que estar siempre en constante transformación. Siempre, siempre, siempre debe de estar cambiando, actualizándose. Y aquí me quedo con esto de la tendencia actualizante. Renovarnos completamente. Es una necesidad imperiosa de todo ser humano estar renovándose. Lo que me funcionó hace 30 años, por supuesto que no me puede funcionar el día de hoy. Es más, ni siquiera lo que me funcionó hace 5 meses me va a funcionar el día de hoy, ¿no? Aquí tenemos lo que les decía. La psicología humanista abandona las negociaciones dogmáticas entre la salud y la enfermedad, entre lo que es normal y patológico, ¿no? Porque eso es ponernos como en un estado de, de deidad en donde el psicoanalista o en donde el terapeuta conductual están en un lugar privilegiado y deciden si estás o no enfermo, ¿no? Fíjense este dibujito. Este no necesita terapia, solo sufrió un desengaño amoroso. ¿Y cómo sabe el psicoanalista o el terapeuta si me siento impotente de solucionar este pequeño desliz amoroso o si mi trastorno neurótico obsesivo realmente necesita terapia? Tal vez yo pueda tener este trastorno obsesivo como se maneja en algunas jergas psicológicas, pero no interfiere en mi vida. Entonces, no necesito mayor situación. ¿Sale? Bien, continuamos. La terapia gestal es un método demasiado eficaz para reservarlo solo a los enfermos, ¿no? Lo que decía yo hace ratito. Bien. Fíjense nuestros dibujitos, me dice, ¿ser o no ser? Ah, si yo supiera. Salgamos un poco de este laberinto. Un punto importante es que los humanistas no se van a poner en el lugar del que sabe. Y en este sentido, por eso yo les decía en alguna ocasión, no somos aconsejadores. Por supuesto que no, porque las experiencias que yo, Beatriz Navarrete, he tenido a lo largo de 50 años de vida son muy diferentes a las experiencias que va a tener esta persona que llega a mí buscando terapia. Entonces, yo no le puedo decir, haz esto o haz aquello. No estaría siendo congruente. Dice aquí, la vivencia, perdón, ya me regresé. Ahí está. La vivencia concreta está por sobre las abstracciones. Prioridad de lo vivido.
se reflexiona para actuar. Fíjense bien qué importante y qué interesante. Se reflexiona para actuar. ¿Qué has vivido tú, cliente? En el humanismo no hablamos de pacientes, precisamente por el hecho de que no tomamos esta cuestión de la enfermedad. No existe la enfermedad. Entonces, no son nuestros pacientes, ¿sí? No es una relación o no es una situación, como decía hace ratito, de identificar patologías, ¿no? Entonces, desde tu propia experiencia, vamos a ver cómo se toma una decisión. El cliente nos va a compartir su historia y nosotros tendríamos que hacerle entender que su historia es muy propia, que es muy suya, que desde ahí no hay experiencias similares o semejantes, ¿no? Fíjense lo que le contesta el terapeuta. Ni lo escuché, ni lo escucharé. Es decir, en toda mi experiencia no he escuchado una situación como la tuya y seguramente nunca volveré a escuchar otra como la tuya porque simplemente tu experiencia es tuya y nada más. Cada experiencia humana es singular e intransferible, es original, es única, ¿no? Entonces nosotros debemos de actuar como un espejo para que la persona se mire a sí misma, es decir, se refleje. Y dentro de este reflejo, él pueda identificarse y entonces sepa qué acción tomar. Otra vez insisto en la cuestión de la responsabilidad, porque es su responsabilidad. En muchas ocasiones las personas llegan queriendo que el terapeuta le dé una respuesta o le diga qué hacer. Y esto es ponerlos en una situación infantil. Piensen ustedes, los que son papás. Mi hijo pequeño, mi hija, 3, 4, 5 años, 8, y en algunas ocasiones todavía hasta la adolescencia, necesitan ser guiados, ¿no? Juanito, por favor, levántate, tiende tu cama, ¿no? Barre de esta manera o barre de aquella manera, ya levántate, ponte a hacer tu tarea, etcétera. La gente pequeña, ¿sí? Los niños, los adolescentes, necesitan por largas etapas o por algunas etapas ser instruidos. Pero llega un momento en donde estos niños se convierten en adultos y entonces están capacitados para tomar sus propias decisiones. Yo les digo constantemente a mis hijos, ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer y deben de cumplir con ello. Así como ustedes no me dicen, mamá, levántate y vete a trabajar, mamá, lávame mi ropa, mamá, ponte a hacer la comida porque ya tengo hambre. Así como ustedes no me dicen esto, ustedes también deben de hacerse responsables de las actividades que les competen de acuerdo a su edad. Y vamos instruyendo, por eso les decía hace ratito, esto es un estilo de vida, ¿no? Entonces, a los hijos, pues les vamos señalando que ese es el deber, ese es el menester, ¿no? Lo que se debe de hacer. Y dentro de la terapia, entonces, escuchamos al cliente, le ayudamos a que identifique su situación de vida para que él mismo vaya tomando las decisiones, ¿sí? Fíjense bien lo que nos dice el personaje. Estoy decidido, haré ese viaje y construiré esa, o sea,
ya está identificando cuáles son sus problemas y a partir de sus propias experiencias, porque ya aquí le dijimos que su experiencia es única e irrepetible, y por esta situación no podemos tener fórmulas, no podemos sacar del cajón una respuesta o una solución a su situación. Es él quien debe indagar dentro de sí mismo para poder encontrar la solución. ¿Y qué creen? Que la mayoría de las veces sabemos directamente cuál es la solución. Que nos hacemos patos, como comúnmente se dice, eso ya es otra cosa, sinceramente. Fíjense el tercer punto, qué interesante. Cada persona es responsable de su proyecto existencial. Esto le da sentido a su vida y así crea día a día su libertad. Pero esto implica crecer. Y si no, piensen. Cuando salimos cada quien de nuestras respectivas adolescencias, fue cuando comenzamos a hacernos responsables de, cuando nuestra mamá nos dejó de despertar para irnos a trabajar, digo, en el caso de que empezáramos a trabajar antes de casarnos. Nuestra esposa, nuestro esposo no nos despierta y nos dice, ya, vete a trabajar. Ya no, porque ya somos adultos, porque nosotros ya sabemos qué es lo que debemos hacer. Pero esto implica libertad, libertad de elegir, por supuesto, la libertad de elegir despertarme a las 6 de la mañana y pues irme a chambearle. A querer o no, es nuestra decisión. Estamos dentro de la libertad. Y a lo mejor no nos gusta, pero es nuestra decisión. Nos dice aquí que a partir de varios conceptos novedosos como la física contemporánea, se han revolucionado conceptos acerca de lo que es la materia, de lo que es el tiempo, de lo que es el espacio, de lo que es la causa y el efecto, y retomando todas estas ideas y retomando también ideas de los místicos orientales, ya sea Japón, China, etcétera. Los científicos cuánticos demuestran que el hombre no, no está al margen de ningún efecto, de ningún fenómeno de la naturaleza. Los seres humanos, y esto es lo que nos dice este dibujo, los seres humanos no somos meros observadores del mundo. Por lo tanto, no podemos decir, me pasó, como si yo fuera alguien que recibe simplemente las situaciones del exterior. Los seres humanos estamos dentro del paisaje. Observen bien aquí. Aquí el individuo está simplemente observando. Aquí lo vemos como partícipe del mundo, de la vida. En esta idea de la Gestalt, nos dice aquí una visión holística, es decir, englobadora, que conjunta varias situaciones. El hombre participa de su entorno, de su vida, de su situación de vida. No somos víctimas de las circunstancias. Esto es una de las cosas que más me gustan de la Gestalt. Nosotros no somos simplemente las consecuencias de la manera en que me educó mi mamá, mi papá, o del mundo que me toca vivir, ya lo vamos a ver ahorita con Frank, sino que yo estoy comprometido con ese entorno. Yo tengo las riendas de mi vida, ¿no? La Gestalt se va a componer de muchos elementos.
tanto de pensamientos orientales como de pensamientos occidentales. Acuérdense que les decía orientales, Japón, China, etcétera. Y entonces va a tomar muchos conceptos como el Tao, ¿sí? El Tao es el libro de la vida que mediante ejemplos, no ejemplos, no, mediante metáforas, nos va hablando sobre el desarrollo de la existencia de los seres humanos, ¿no? El Tao propone dos principios que seguramente ustedes conocerán y que esto va a ir en contrariedad con nuestro pensamiento aristotélico, insertado en nosotros desde nuestros primeros años. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos un pensamiento aristotélico de bueno, malo, de blanco, negro, de positivo, negativo, ¿sí? En donde lo que no es bueno es malo, así, tajantemente. Esto es bueno o es malo. Y así vamos por el mundo. Digo, no es nuestra culpa, finalmente es una herencia ancestral que tenemos desde este pensamiento griego. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es que tenemos este pensamiento griego? Recuerden ustedes que los griegos fueron conquistados por los romanos y los romanos a su vez se encargaron de diseñar por todo el mundo, bueno, por todo el mundo conocido en ese momento. Este pensamiento aristotélico se va a desarrollar en diferentes partes de Europa, luego muchos siglos después llegan los europeos, aquí específicamente los españoles, y nos imponen esta manera de pensar, este desarrollo del pensamiento filosófico en griego, grecolatino, y así vamos por el mundo. Digo, podemos no tener estudios académicos, pero finalmente nuestro pensamiento pues es así. En cambio, en el Medio Oriente, el pensamiento es diferente. Fíjense bien, yo les hablaba entonces de que la Gestalt toma, ¿qué dice? Toma esta idea del yin y del yang, en donde el yin es lo femenino, comprende a la belleza, la dulzura, la suavidad, la tierra, la luna, lo blando, la estabilidad. Aquí tenemos la parte femenina insertada dentro de la parte masculina que es el yang. Ahora, observen que dentro de lo femenino está esta parte del yang y dentro de lo masculino está esta parte del yin, ¿no? El yin, lo masculino, incluye la fuerza, la penetración, el cielo, el sol, lo duro, lo áspero, lo que está en movimiento. Y no son opuestos, no son opuestos, son complementarios. Y en este sentido, entonces, nosotros dejaríamos de ver las cosas que me suceden como buenas o como malas. Que este es uno de los grandes problemas que llegamos a tener en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, la Gestalt busca este reconocimiento y esta integración de las polaridades, polaridades contrarias, que se van a complementar, ¿no? Se va a buscar enfatizar lo espontáneo, lo que aparece, darle valor al cuerpo como una morada del espíritu, que esto también es completamente opuesto en nuestra tradición occidentalizada. Nosotros tenemos un desdén por el cuerpo, en donde lo podemos identificar tan solo con los 7 pecados capitales que nos enseña a querer o no la cuestión cristiana. No importa si soy o no cristiano,
estas ideas de los 7 pecados, aunque yo no los piense en términos de pecados, están insertados como un chip. Y si no, díganme, ¿cuáles son los 7 pecados? La lujuria, la gula, ¿qué son? Placeres corporales. Porque, bueno, aquí ya nos meteríamos a la filosofía antigua, desde tiempo de, si no mal recuerdo, Platón, sí, por supuesto, Platón, nos habla del desdén hacia el cuerpo físico. Es algo, y voy a utilizar la palabra asqueroso, porque prácticamente así está en sus escritos. Es algo que, el cuerpo es algo que es feo. Es la cárcel, decía Platón, es la cárcel del alma. Y el alma es lo único que verdaderamente valdría la pena y habría que trabajar por desarrollar esa alma. Y entonces estas ideas van a ser heredadas o van a ser retomadas por el cristianismo que va a surgir por ahí del siglo V después de Cristo. Y lógicamente enseñadas de generación en generación hasta nuestros días, en donde el cuerpo es algo que verdaderamente tampoco le ponemos atención. Las filosofías orientales y siendo retomadas por la Gestalt, nos dice que hay que valorizar el cuerpo como espíritu de la morada, ya no rechazarlo, ya no limitarlo, sino valorarlo. Y el otro punto es concentrarse en el aquí y en el ahora. Ir eliminando estas ideas que insertan nuestros familiares, a lo mejor con mucho amor, pero que van a ser los introyectos. Estas ideas de los demás acerca de lo que se debe ser y lo que no se debe hacer, ¿no? Esta idea de lo que debe de ser una mujer, esta idea de lo que debe de ser un hombre, que puede o no coincidir con mis ideas. Pero cuando no coinciden con mis ideas, pero tengo que seguirlas porque las dice la sociedad, porque las dice mi mamá, porque las dice mi papá, pues me genera conflictos, ¿no? Entonces hay que buscar el cambio, hay que buscar la adaptación, identificar lo que en Gestalt se conoce como continuum, que es el hecho de que hay Gestalt, las Gestals se abren y se cierran permanentemente. ¿A qué me refiero? Retomemos este ejemplo que les decía de las clases y el hambre. Yo les comentaba que una vez que sacio mi hambre, estoy en posibilidad de atender otros estímulos, en este caso la clase. Y continúo con mi vida. Termino la clase, tengo que desarrollar algunas actividades domésticas o tal vez me voy a trabajar y pongo mi atención en estas actividades. Ahí en ese momento la figura, lo más importante son estas actividades. El quehacer hogareño o mi trabajo o jugar con mis hijos o atender alguna distracción, como ver una película, lo que sea que esté haciendo, allí está una gestal abierta porque va a llegar un momento en donde va a volver a aparecer, va a volver a emerger a escena esta hambre. Y entonces el hambre, si no la sacio, va a empezar a crecer y a crecer y a crecer y a transformarse de ser un fondo, eso que está allá al rincón y que no le estoy poniendo mucha atención, que no estoy viendo en primer plano, a algo que verdaderamente se vuelve imperioso y con la necesidad de satisfacerlo. ¿Sí? Entonces allí tenemos, por eso dice que las gestal permanecen abiertas y se cierran, se abren y se cierran, ¿no? Y bueno, pues, insisto, hay muchísimo que decir de esta situación, ¿no?
Hay una transformación, definitivamente. Peirce, como seguramente ya leyeron, originalmente también comienza su formación dentro del psicoanálisis, pero en un momento determinado se va a separar de Freud, va a negar el inconsciente, va a negar el inconsciente, como nos dice aquí, y va centrándose en otros aspectos, como las emociones y las sensaciones, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues va a darle un giro completamente a lo que ya se había postulado, ¿no? La neurosis, por ejemplo, para Peirce, no se va a generar a partir de pseudo recuerdos de la infancia, como postula Freud. La neurosis tampoco se va a generar a partir de deseos prohibidos, reprimidos por el superyo, sino a partir de una serie de gestalt inacabadas, no satisfechas, interrumpidas, que van a generar en el organismo, en la persona, pues situaciones incómodas, ¿no? Y bueno, por el momento lo dejamos aquí. Continuamos en un momento, por favor. Gracias.